versículo 7 y el 8. 13, versículo 7 y 8, cuando lo tengan digan amén. 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 Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: pagad a todos los que les debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No le vayas a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre bendito. Aquí estamos, Señor. Sé tú, Señor, usándonos, Señor. Que sea un instrumento para ti, Señor, esta noche. Que sea tu poderoso Espíritu, Señor, derramándose en cada uno de nosotros, Padre. Que seas tú hablándonos a través de estos labios, Padre. Que no sea yo, Señor. Que no sean mis ideas ni mis pensamientos, sino que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu. Y Señor, sé tú tomando el control total de este templo, de este culto, Señor. Oh, mi Señor, a ti, Señor, queremos adorarte, a ti queremos honrarte, a ti queremos que esto sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Oh, Señor, gracias te damos por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús. Estamos, Señor, hambrientos, Señor. Estamos aquí, Señor, buscando de este pan de vida, Señor. Aliméntanos, Señor, esta noche en el nombre de Jesús. Amén. 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 Deuda insaldable. Puedes tomar su lugar. Mayoría de las personas, cuando tenemos una deuda, ¿qué es lo que queremos hacer? Pagarla lo posible, ¿verdad? Sí. Habemos unos que a veces nos esperamos hasta el último día para hacer el pago de la tarjeta, de esto, de aquello. Y hay unos que no, que son de otro tipo de personas más que se ponen en su mente apenas llega el estado de cuenta y ya manda el pago inmediatamente. Y habemos otros que nos esperamos hasta el último día. Pero hay unos que no les gusta deber, no quieren tener deudas. Pero y por eso en la palabra de Dios nos dice que paguemos a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto. O sea que debemos, como personas cristianas, debemos de pagar nuestras deudas. Es lo que nos está diciendo. En este capítulo 13 de Romanos nos da unos principios para los que estamos sirviendo a Dios. Primero nos exhorta que debemos someternos a las autoridades superiores, unos versículos antes. Y nos dice el por qué. Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, mis hermanos. Los presidentes, los gobernantes, los alcaldes, todo ha sido puesto por Dios. No crean que es porque ellos ganaron la elección. Si se ganó es porque Dios así lo dispuso. También nos explica por qué debemos pagar a todos los que les debemos. Sí, mis hermanos, cuando de nosotros tenemos deudas, las cuales quisiéramos saldar y así cerrar, y esas deudas y estar libres de deudas. Todos queremos estar libres de deudas. ¿Quién quiere deber? Nadie, ¿verdad? Todos quisiéramos estar libres de deudas. A veces de esas deudas, como les digo, hay gente muy preocupona, hay personas que se preocupan demasiado por las deudas, se agobian, se ponen de nervios, y a veces sabemos unos que ideamos hasta un plan, cómo salir rápido de eso. Voy a dar 200 más, voy a hacer esto. Hacemos planes, ¿verdad? Que queremos librarnos de ¿qué? De esas deudas. Y estar sin preocupaciones. No queremos pensar siquiera que nos vayan a reposer nuestro carro porque no pagué 2-3 meses. No queremos que nos vayan a hacer una foreclosure de la casa porque no pagamos. O sea, todas estas cosas nosotros estamos preocupados por pagar. Y si no podemos, buscamos la manera. Y nos preocupamos bastante, ¿verdad? Es de esa manera como pasamos nuestra vida. Y muchos cristianos que no son obedientes a la palabra y los no creyentes, por no dañar su nombre. O sea, muchos cristianos lo hacemos porque somos obedientes. Nos acaba de decir que debemos de pagar. Los del mundo
lo que no quieren es dañar su nombre, no quieren que el buró de crédito les haga un mal reporte. ¿Por qué? Porque quizás lo van a necesitar el crédito. Este es un país de crédito. Si usted no tiene crédito, no puede comprar cosas grandes, porque necesitaría ser un millonario o tener mucho dinero disponible para comprar todo de contado, su casa, su carro. Entonces tenemos que tener un crédito bueno para poder, ¿qué?, seguir adelante en este país. Entonces nos preocupamos mucho de nuestro crédito. Hay muchas personas, la mayoría, se preocupa por tener un buen crédito, un buen nombre en el crédito. Así es que tenemos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces llegamos a por X causa a veces que fallamos, nos ponemos de nervios, ¿verdad? ¿Quién no se pone de nervios porque no puede pagar? Lo despidieron del trabajo, no encuentra trabajo y ya llegaron los pagos de las tarjetas, ya llegó el pago del carro. Entonces usted se pone, ¿qué? Se pone de nervios, está preocupado, le empieza a dar estrés porque no puede hacer el pago de acuerdo al contrato que firmó. Amén. Amén. Aleluya. Y todos queremos libertad. Esa es una libertad económica, le llaman aquí. Cuando tiene una libertad económica, usted está tranquilo. Cuando usted no tiene deudas, cuando usted gana suficiente como para no endeudarse, para comprar las cosas que necesita de contado. Pero también hay otros ejemplos que les quiero poner. Eso es en la deuda, ¿verdad?, económica. Pero vamos a un ejemplo cuando una persona es encarcelada o en un caso extremo es secuestrado, vamos a decir. En estos dos casos se requiere un pago también, ¿verdad? También se requiere un pago para nuestra libertad. Y en muchas ocasiones no tenemos el suficiente dinero para ese pago. Por ejemplo, cuando cae uno a la cárcel, le piden una compañía de fianzas, le pide el 10%. La corte le puso una fianza de 25,000, pero usted puede salir con el 10%, con 2,500. Pero a veces no tiene uno ese dinero. Entonces, ¿qué haces? Vas y buscas prestado, ¿verdad?, con los amigos, con los familiares. También igualmente, imagínense si nos secuestran, nuestra vida está en peligro. ¿Qué hacemos? Las familiares mueven mar y tierra para conseguir el dinero para rescatar a esa persona, ¿verdad? Y quedan endeudados. Tanto el que estaba en la cárcel como al que secuestraron. Quedan endeudados. Entonces, porque lo más importante para nosotros es la libertad, estar libres. ¿Quién quiere estar en la cárcel? Nadie. ¿Quién quiere estar secuestrado? Nadie. Entonces, hacemos lo imposible por pagar aunque quedemos endeudados, ¿verdad? Lo que queremos es estar caminando en esta vida libres, tranquilos, ir a nuestro trabajo, ir a nuestro restaurante preferido, ir a nuestras diversiones preferidas. Queremos tener una vida de paz y tranquilidad, ¿verdad? Pero ¿qué nos pasa si nos sucede una cosa como esa? Que vamos a la cárcel y nos endeudamos. Todas estas cosas se empiezan ¿a qué? Usted las empieza a hacer a un lado porque lo que quiere es que pagar esa deuda que adquirió con sus familiares y amigos. Entonces usted está ¿qué? Falto de libertad. Ahora llega a ser esclavo de estas personas. Créanlo o no, se oye curioso, pero ¿qué hace uno cuando le llega a alguien? Se esmera por atenderlo, ¿verdad? Para que no vaya a ponerse muy duro en cobrarnos. Llega a la casa a visitarnos, ¿quieres un agua? ¿Quieres una coca? ¿Quieres esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo esclavos de ellos, estamos haciendo algo que no haríamos normalmente. Entonces llegamos a esclavizarnos por esos préstamos. Vamos a decir, por ejemplo, una casa de fianzas que usted tenía, como les dije, $25,000 y esta casa le pidió 10,000 del 10%. Ahora usted tiene que reportarse también a esa casa de fianzas cada mes porque no quieren que se escape, no quieren que usted está esclavizado también ahí. Usted tiene que hacer algo que no tenía que hacer antes. Se tiene que reportar con ellos, tiene que estar al pendiente de su fecha de corte, no puede fallar a esto, no puede fallar al otro, no puede hacer cosas que antes hacía porque ellos ponen sus condiciones. Usted se esclaviza con esa casa. Y también, como les digo, con los amigos. Y hacemos todas esas cosas
no porque no queramos pagarle, sino que estamos que agradecidos, comprometidos nos sentimos con ellos porque nos ayudaron a salir de esa situación en la que estábamos. Entonces quizás no lo hace porque está esclavo, sino porque está agradecido también. A veces lo hacen muchos por agradecimiento, lo tratas de diferente manera, lo atiendes de diferente manera. ¿Por qué? Porque tienes agradecimiento que se prestó para prestarte, para que tú salieras. ¿Y qué es lo que hacemos? No queremos estar en esa situación, ¿verdad? Nos apuramos a saldar esa cuenta. Nos apuramos, buscamos trabajo extra si es posible, buscamos un trabajito extra si tenemos tiempo libre. Te ofreces a ir a trabajar más horas, algo que no hacías antes, no te gustaba. Quizás decías, yo nomás hasta las 5 y ya. Ahora hasta las 9 si es posible. Señor, no tienes trabajo al patrón, no tienes trabajo que me quede más tarde. ¿Por qué? Porque quieres saldar esa deuda, no te gusta estar endeudado. Pero ¿qué pasaría en nuestra mente si nos damos cuenta que tenemos una deuda mucho más grande de todas las deudas y no hemos hecho nada, ni lo más mínimo intento de pagarla? La hemos puesto a un lado sin importarnos si tiene fecha de vencimiento y mucho menos nos hemos dado a la tarea de que si tenemos un contrato con esta deuda. Esta deuda existe. Amén. Amén. Esta deuda existe y estamos completamente endeudados. Y quizá ni lo sabe. Miren, mis hermanos, nosotros estábamos muertos en pecados y delitos, ¿verdad? Y estábamos secuestrados por el pecado. Estábamos encarcelados en nuestra propia carne. La carne nos tenía encarcelados en todas esas concupiscencias, en todos esos pecados. Y lo más triste, mi hermano, es que no había quien pagara el precio para rescatarnos. No había nadie que pagara el precio para que nos rescatara de esa esclavitud, del pecado, de esa cárcel de la carne. Estábamos en completo pecado y esa carne nos pedía ¿qué? Nos pedía más y no nos dejaba en libertad, no nos dejaba en libertad. Así es que dice en su palabra que no había ni un justo, que pagase por estas cosas de nosotros para rescatarnos. No había ni siquiera un justo, dice ahí en Romanos 3:10. Entonces, no habiendo ni siquiera ni un justo, mis hermanos, o sea, todos miraban su propio interés. O sea, todos miraban por su propio interés. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Nadie le iba a meter la mano por aquel que se estaba perdiendo, ni por el que se estaba muriendo, mucho menos, ni por el enfermo. Todos estaban mirando por sí mismos porque no había ni un justo. Cuando usted es justo, usted reparte, usted ayuda, usted da, pero no había ni un justo. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que suceder? Todos estábamos perdidos porque todos fuimos secuestrados por nuestros delitos y nuestros pecados. Y no había ninguno que pudiera tener suficiente cosa de valor para pagar por nuestra libertad. Porque el enemigo que nos tenía en esta condición exige un precio muy alto por dejarnos libres. Y nadie podía pagar por nuestra libertad. Nadie tenía lo suficiente para pagar por nuestra libertad. Pero nuestro Creador, hermanos, el que nos crió, tenía un plan en el cual daría a su Hijo unigénito para que por medio de él pudiéramos ser salvos. O sea, rescatados de ese cautiverio en el cual estábamos en la cárcel de la carne y secuestrados por el maligno que nos usaba. ¿Para qué nos usaba? Para llevar a cabo sus fechorías, ya que él no es omnipresente como Dios. Él necesita un ejército de personas para estar presente en todas partes. Entonces nos usaba a todos nosotros y sigue usando a muchas personas que aún no llegan a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para hacer sus maldades. Entonces, como les digo, Él no es omnipresente y entonces Él no puede estar en todo lugar. Entonces es por eso que ocupa mucha gente para hacerlo. Tiene un ejército de personas que no creen en Dios. Entonces nosotros éramos parte de eso. Estábamos secuestrados por Él. Y ese maligno estaba pidiendo un rescate muy grande por nosotros. No había nadie en el mundo, ningún justo para empezar, y mucho menos había alguien que tuviera la cantidad que él estaba pidiendo, lo que él estaba pidiendo. De esa manera, no habiendo ni siquiera un justo, nuestro Creador vino a nuestro rescate, hermanos. Amén. Pero sabía que tenía que pagar un precio muy alto. Y lo primero que hizo fue, ¿qué? Dejar su trono
Y dice en la palabra, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, mis hermanos. Filipenses 2, 6 y 7. Así es, mis hermanos. Dejó su majestuoso trono, no estimando nada, y bajó a este mundo. Se vino a ser en forma de hombre como hijo, para rescatarnos y darnos la libertad. Pero sabiendo que el precio era muy alto, porque él mismo había establecido desde el Antiguo Testamento que solo con sangre se redimen los pecados, mis hermanos. En Hebreos 9:18, este sí quiero que lo busquen, Hebreos 9:18, y vamos a leer hasta el 22. Él mismo había establecido esta ley, esta manera de redimir los pecados por medio de sangre, hermanos. Entonces era la única forma que podíamos ser rescatados. Amén. Si lo tienen, Hebreos 9:18, digan amén. Amén. Vamos a leer, les voy a leer hasta el 22. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Así es que tenía que ser sangre derramada, y sin derramamiento de sangre, dice aquí al final, no hace remisión. Entonces nuestro Creador sabía todo lo que tenía que hacer. Era ya un plan que él tenía de hacía mucho tiempo, desde la creación del mundo, para rescatarnos, para pagar por ese rescate de donde estábamos prisioneros, de donde estábamos esclavizados, de donde estábamos estábamos secuestrados, hermanos. Él bajó de su trono sabiendo lo que debía de hacer para pagar por nuestro rescate, que no era otra forma más la de entregarse completamente y derramar su preciosa sangre, la cual no tiene precio. Es la sangre sagrada, santa de nuestro Señor, Dios y Padre nuestro, Señor de señores, Rey de reyes, el cual no escatimó nada, derramando su sangre y entregando su vida en esa cruz, sino antes pasar por todo tipo de humillaciones y golpes y bajezas. Y así fue como pagó el precio que por tu salvación, mi salvación y la salvación de todo aquel que ha de creer en Jesús el Señor, amén. Él lo pagó de esa manera. Amén. 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 Así que, mis hermanos, estamos en deuda, y es una deuda insaldable y que no podemos pagar. No la podemos pagar, hermanos. ¿Usted ha dado algún abono? ¿Usted ha dado algo al Señor para pagar esa deuda? Ya ve que allá damos un paguito de vez en cuando o cada mes. ¿Ha dado un pago cada mes al menos al Señor? ¿Cómo le pagamos al Señor? ¿Cómo le hacemos para pagarle algo que hizo Él por nosotros? Ni pensamos que tenemos una deuda con Él. Ni siquiera se nos viene a nuestra mente que tenemos una deuda. Creemos que todo es por su gracia y que así debería de ser, cuando deberíamos de estar al menos, como les dije que tratábamos al que nos prestó, lo tratábamos bien, ¿verdad? ¿Por qué? Por agradecimiento. Al menos deberíamos de tratar bien a nuestro Dios, a nuestro Señor, a ser obedientes de lo que nos dice, ir a llevar su palabra a donde nos mandó, abrir nuestra boca y testificar de su grandeza. Algo que podamos hacer por Él, hermano, algo que podamos. En nuestras oraciones le hemos preguntado, quizás no, siempre pedimos, pero no le hemos dicho, Señor, ¿cómo puedo pagar lo que hiciste por mí? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo sé que es una deuda que no puedo pagarte, pero ¿puedo hacer algo, Señor? ¿Puedo hacer algo para que yo pueda darte este agradecimiento de alguna manera especial? Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que en nuestras oraciones también recuerden, Él puso todo por nosotros sin pedirnos nada a cambio. Solamente nos pide que creer en Él. Es todo lo que nos pide.
Amén. Amén. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento. Nosotros no sabemos, les digo, a lo mejor ni habíamos pensado que tenemos una deuda con el Señor. Sabemos que es gratis, sabemos que es por su gracia el perdón de nuestros pecados. Pero por agradecimiento como hombres, como carne, que agradecemos. A veces si nos dan algo, le agradecemos al vecino. Si nos da una cortadora de zacate, a lo mejor en un mes usted lo invita a comer. ¿Por qué lo está haciendo? Por agradecimiento. ¿Nosotros qué hemos hecho para el Señor por agradecimiento? ¿Hasta dónde hemos llegado a agradecerle? ¿Cómo le hemos dado algo a cambio de todo lo que nos dio? ¿Hemos aportado algo para Él, para su reino? ¿Hemos dado algo que Él nos haya pedido? A veces nos lo pide y ni siquiera no lo obedecemos. A veces nos pide que oremos por aquella persona, por aquel hombre, o por aquella mujer, o por aquel niño. Y nosotros nos resistimos. Él no se resistió. Él no se resistió para darnos la salvación. Él no se opuso. Recuerden que le dijo a Pedro, ¿qué? Déjalos. Él se dio. Y como dijo él, no es que le quitara la vida, sino que Él la dio. Él la dio por nosotros. Él no se opuso. Nosotros nos oponemos a veces a sus mandamientos. Nos oponemos a lo que Él nos manda. Sin saber que nosotros tenemos una gran deuda que no podemos pagar. No tiene precio, hermanos. Esa gran salvación, la cual nos ha dado, no tiene precio, no podemos pagarla. Y nosotros nos resistimos a veces a servirle en lo más mínimo que nos pide, que no nos pide nada más. No nos pide sacrificios, no nos pide grandes cosas. Amén. Amén. Aleluya. Claro que cuando nos damos cuenta de la magnitud de esta deuda, lo que Él hizo por nosotros, quizás el primer pensamiento sea ¿cómo le pago? Cuando usted empiece a realizar que ahora vamos a preguntar ¿cómo le pago? ¿Cómo puedo pagarle a mi Salvador, al que me rescató de mi secuestro, donde estaba secuestrado por el diablo mentiroso? Difícil pregunta, ¿eh? Ya que dice que Él ¿qué? Con dinero no podemos pagar, porque dice su palabra que Él ¿qué? Es el dueño de todo. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Así es que no le puedo pagar con oro, porque el que yo tengo, el dinero que yo tengo, es de Él. Él me lo dio a mí para que lo administre. Yo no lo conseguí por mí mismo. Él me lo dio porque le plació dármelo, porque es su voluntad dármelo. Ahí se pone difícil la situación más aún, porque no podemos pagar. En muchos lugares le van a exigir dinero, pero es una mentira. Con dinero no le podemos pagar, porque es de Él. ¿Cómo podemos pagar esta deuda si Él es el dueño de todo? ¿Cómo le hago? Sería una pregunta. Usted dirá, yo siempre pago mis deudas, no me gusta quedar mal. Pues mis hermanos, es difícil pagar por esta deuda. Primera cosa que nos detiene es el cómo sacar ese valor. ¿Cuánto es lo que vale lo que Él hizo por nosotros? Para empezar, no podemos sacar con una calculadora un valor. No podemos sacar un número, porque ese es algo que Él hizo que no tiene precio, hermano. No podemos evaluarlo. Entonces no tenemos nada que le podamos dar que tenga ese valor que tiene el valor de la salvación que nos ha dado. Lo que tenemos, les digo, ha sido dado por Él para que nosotros lo administremos. Si lo administra bien, usted va a vivir bien. Si lo administra mal, usted va a vivir mal. Pero Él ya nos lo dio. Él nos lo está dando todos los días con nuestro trabajo. Claro que habemos unos que no administramos bien y vamos a vivir mal. La bendición está ahí. Ahora es usted responsable de cómo va a administrar. Y como les digo, ya en los profetas, antes de que llegase el Señor Jesús a rescatarnos, ya los profetas se preguntaban. Vayamos a Miqueas 6:6. Miqueas 6:6 y 7, vamos a leer. Ya estos profetas se preguntaban algo que nosotros debemos de preguntarnos.
No nos pongamos tristes, el Señor es bueno, hermanos, aunque no hemos hecho gran cosa, el Señor aún nos ama, el Señor aún está con nosotros, el Señor está esperando, así como nosotros esperamos en Él, el Señor está esperando en nosotros. Amén. Miqueas 6:6. Amén. Decía el profeta aquí, Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aquí él se estaba preguntando, ¿cómo le hago para pagarle al Señor todas las bendiciones? Hago estos sacrificios, me presento delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. Hasta aquí dice, le daré mi primogénito por mi rebelión. Mis hermanos, ¿daremos o haremos sacrificios para pagarle al Señor? Él nos responde por medio del profeta Miqueas, ahí mismo en el 8, en el versículo 8. Oh hombre, que ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová. Fíjense lo que nos pide. Fíjense lo que nos pide por ese rescate. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que nos está pidiendo, hermanos, a cambio de todo lo que Él hizo por nosotros. Es algo tan sencillo, tan fácil. No nos está pidiendo nada más, porque todo lo demás es de Él. Mis hermanos, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo este tema? Él nos está pidiendo, no nos está pidiendo ni oro ni plata, ni sacrificios ni holocaustos, ni pactos, ni que le entreguemos nuestros primogénitos. Él solo está pidiendo que hagamos justicia, o sea, que seamos justos con el trato con los demás. Te pide que ames misericordia, o sea, que como el buen samaritano seas movido a misericordia cuando veas a tu prójimo en necesidad. Y lo último, que te humilles ante nuestro Dios, dice, porque dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Amén. Amén. Nos lo dice Pedro, en 1 Pedro 5:6. Tenemos que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Amén. Amén. Aleluya. Si me están siguiendo esta tarde, esta noche, usted ya se dio cuenta de cómo podemos empezar a saldar lo que es impagable. Pero como no podemos pagar de ninguna manera lo mucho que hemos recibido, entonces al menos vamos a luchar por agradar a aquel que nos salvó. Amén. Vamos a luchar por agradarlo. Aleluya. Ya que no tiene, la salvación que Él nos da no tiene precio. Todo lo que Él hizo no tiene precio para nosotros. No tenemos manera de pagarle, pero al menos vamos a empezar ¿a qué? A agradarle. Vamos a hacer lo que nos está pidiendo. Vamos a hacer esa lucha por agradar a Él, aquel que nos salvó. Y aquí ya nos pide ya nos dijo 3 cosas que quiere que hagamos: que seamos justos, que seamos misericordiosos y que seamos humildes. Vamos adelante, hermanos, sigamos buscando ya no cómo pagar, sino cómo agradar al Señor. Amén, aleluya. Cómo quedar bien con Él por todo esto que Él nos ha hecho. Amén. Por todas estas cosas que Él nos ha dado. Ya que sabemos que no podemos pagar, vamos al menos a agradarle, mis hermanos. Aleluya. ¿Qué más nos pide? Cuando nos enseñó a orar, ¿qué nos dijo en el Padre Nuestro? Nos dio otras cosas que debemos de hacer para agradar. Dijo que oremos así, recuerden, perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué nos está diciendo que tenemos que hacer? Perdonar tenemos que hacer. Es otra de las cosas que nos pide. Tenemos que perdonar a los que nos han faltado, perdonar a los que aún no nos hablan, perdonar todas esas ofensas, perdonar a la persona que nos ofende, a la persona que aún a lo mejor usted todavía no le habla. Tenemos que perdonar, hermanos, para poder agradar al Señor, para poder dar un poquito de lo mucho que Él nos dio. Amén. Esa es una de las otras cosas que podemos hacer, mis hermanos. Porque ninguno puede, de nosotros o de cualquier persona, de ninguna manera podemos redimir a un hermano, pero podemos perdonar.
Amén. Nosotros no podemos redimir a nadie, hermano, pero ni a nuestros hermanos, ni a nuestros familiares, ni a nadie. Pero podemos, ¿qué? Perdonar. Amén. Amén. Pero aquí está lo más grande que podemos hacer si queremos verdaderamente agradar al Señor y darle ese agradecimiento por todo que hizo Él por nosotros, por esta salvación que no tiene precio. Tenemos que hacer esto, hermanos. Romanos 13:8, donde empezamos, vamos a ir otra vez, que nos dijo que ¿qué? No debáis nada a nadie, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Recuerden este versículo: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mis hermanos, amarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Es lo más grande que puedes hacer para agradar al Señor, para agradar a nuestro Salvador. Cuando Él ve esto, se regocija y se place de ver esto, ya que cuando nos amamos unos a otros estamos cumpliendo toda la ley. Recuerden, toda la ley. Quizá es uno de los mandamientos más difíciles, porque siempre hacemos acepción de personas, tenemos esa costumbre, no queremos saludar a aquel o al otro, o no le queremos hablar a aquel o al otro. Entonces, eso no estamos siendo, ¿qué? Agradecidos con el Señor, porque lo menos que podemos hacer es cumplir su palabra. Lo menos que podemos hacer para poderle dar algo como agradecimiento, como les digo, no como pago porque no podemos pagar, sino como agradecimiento al menos por todo lo que Él hizo. Deberíamos nosotros de qué? De acatar este mandamiento. Uno de los más fáciles, quizás se oye fácil, pero es uno de los más difíciles, porque todo el tiempo nosotros tenemos algo en contra de alguien que no me saludó, que no me habló. Nosotros no sabemos, hermanos, qué está pasando esa persona. A lo mejor pasa por aquí, va ida en sus pensamientos porque tiene una gran deuda o tiene un gran problema en su familia, y en ese momento no ve a nadie, solamente está en sus pensamientos. Y usted, como yo soy yo, el único, quiero que todos me saluden. Entonces uno sé que se enoja con esa persona y dice, ya no le voy a hablar. Si él no me quiere hablar, yo tampoco le voy a hablar. Cuando nosotros, en lugar de hacer eso, deberíamos de orar por esa persona. No sabemos qué está pasándole en ese momento que viene. A lo mejor hizo un gran esfuerzo por llegar a la iglesia, a lo mejor no podía ni levantarse de la angustia o el problema que tenía. Y nosotros no, porque nosotros somos los principales, nosotros somos los únicos, queremos que todos nos saluden. No, hermanos, tenemos que empezar a aprender a amar aunque no nos amen, porque esa es la más grande cosa también. Amar aunque no nos amen es lo más difícil. Lo más fácil es amar al que me ama. Su misma palabra lo dice. ¿Qué mérito tengo de amar a los que me aman? Todos los que me buscan, a todos los que... Es más difícil amar al que no me ama, al que me critica, al que habla de mí, al que está siempre en contra de mí, a mi enemigo. Entonces tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender a hacerlo. No es fácil, pero tampoco es difícil con la ayuda de nuestro Señor. Si nosotros vemos su vida, cómo Él amó, cómo Él nos enseñó, porque en los 3 años de su ministerio nos enseñó grandes cosas. Amén. Que si nosotros las ponemos en práctica, podemos llegar a hacer este mandamiento. Aleluya, aleluya. Como agradecimiento, hermanos, no como pago, porque no hay forma de pagarlo, como agradecimiento a lo que Él nos ha dado, que es algo inmerecido y que no podemos ponerle precio. Aleluya. La salvación, mis hermanos. Él derramó esa sangre preciosa por nosotros. Él bajó de su trono, hermanos, por nosotros. Es algo maravilloso, tomar solo pensarlo. Así es que dice que ames al prójimo y así cumpliremos la ley. Amarnos los unos a los otros es lo más grande, hermano, que podemos hacer para el Señor. Amén. Cuando hacemos eso, estamos cumpliendo toda la ley. Ahora vayamos allá a Romanos 9. Amén. Cuando amas a tu hermano, ¿qué pasa? Aquí nos dice lo que pasa. Cuando amas a tu hermano como a ti mismo. No adulteras,
no matas, no hurtas, no das falso testimonio, no codicias lo del hermano, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le codicias las cosas que él tiene, tú no le vas a robar tampoco, tú no vas a hacer nada en contra de él, no vas a dar un falso testimonio en contra de él. Toda la ley se cumple ahí cuando tú puedes amar de esa manera. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, nunca vas a hacer alguna maldad en contra de él. Amén. Amén. Cumpliendo esto, mis hermanos, no es que estemos pagando, ¿ok? No crea que ya con eso pagó. No es que estamos pagando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Solo lo que estamos haciendo, estamos agradeciendo. Es lo único que podemos hacer. Y en muchas ocasiones nos cuesta hacerlo, hermanos. Y no podemos, por esta u otra razón que usamos para no cumplir con tan poco que nos pide. Por esa gran pago que Él dio por nosotros. Él pagó por nosotros. Su sangre preciosa la derramó. No podemos pagar, hermanos, pero también nosotros siempre tenemos excusas para cumplir, ¿qué? Sus mandamientos. El más grande: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. 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 Dice ahí en el mismo Romanos 13:10 ahora. 13:10. Cuando usted ama, el amor dice que no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ese es el amor. Cuando nosotros amamos, cumplimos la ley. Ya ni nos tenemos que esforzar. Tenemos que andarnos esforzando ni batallando. Así es que dice ahí en el 11 que es tiempo de ¿qué? De conocer el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, mis hermanos. Aleluya. Cristo viene pronto y se Aleluya. acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Amén. El precio, mis hermanos, que Él pagó por nuestro rescate no lo podemos pagar aunque vivamos 1000 años. Pero sí podemos agradarle cumpliendo sus mandamientos y guardando su palabra. Amén. Amén. Este es mi mensaje de esta noche. Espero que Aleluya. Amén. podamos Gloria a Dios. llevarlo adelante, Gracias, Amén. que Señor. luchemos por alcanzarlo. Y vamos a ponernos en oración, hermanos, esta noche. Vamos a levantarnos para hacer una oración, Gracias de Cristo, Rey. para que esta palabra quede dentro de nuestros corazones escrita, hermanos. Que nada